Muchas gracias. Vamos a comenzar. Bienvenidos a este coloquio Formar e Incluir. Bienvenidos doctores y alumnos de diferentes dependencias de bachillerato de la Universidad Michoacana, de facultades y de instituciones académicas aquí presentes. Doctor Moisés Mendoza, maestra Erika, gracias a todos por estar presentes. Hoy toca presentar a la doctora Tania Madeleine Álvarez Guzmán, con licenciatura en la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con maestría en Historiografía de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, con doctorado en Psicopedagogía UCLA y en Ciencias de la Educación UCLA. Bienvenida, doctora Tania Madeleine. Tiene un currículum de mucha felicitación, la verdad, nos llevamos un tiempo aquí leyendo varias hojas. Felicidades, doctora. Y aquí presenta hoy el tema de pensamiento crítico y creativo. Muchas gracias, Aide, y muchas gracias a ti, Roberto, por estar detrás de todo esto, a la maestra Gaby, a Erika y sobre todo a nuestro director que estaba también presente por aquí. Pues yo agradecerles la atención y que me den la oportunidad de charlar sobre algo que he venido trabajando desde hace muchos años, que es precisamente el pensamiento crítico y pensamiento creativo. De hecho, yo comencé con el pensamiento crítico desde los 90, porque se venía trabajando en mi tesis de investigación de licenciatura sobre historiografía. Luego me especialicé en historiografía, que es la teoría de la historia. Y al momento que yo pongo a leer a los jóvenes, me doy cuenta de que no comprenden algunos manejos conceptuales. Entonces es importante desarrollarles en ellos el pensamiento crítico. Y ya con el paso de los años, viendo ese pensamiento, voy dándome cuenta que sobre el pensamiento crítico se encuentra el pensamiento creativo. Entonces yo ahorita voy a presentar, espero que si hay alguna pregunta, pues ya lo haremos en su momento. Por lo pronto presento, ya no los voy a ver, así que hacemos la presentación. Me indican si se ven, si me llego ahí, porque a veces estoy hablando y no veo más y ocurren cosas. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos. El tema es el coloquio Formar e Incluir, el pensamiento crítico y pensamiento creativo. Ahora sobre esto mismo, el pensamiento crítico es una primera etapa y es una manera normal de pensar y de actuar. Por lo pronto empezamos a definir lo que es el pensamiento, algo que generalmente ustedes no lo meditan generalmente. Lo llegan a ver en la clase de lógica. ¿Qué es pensar? ¿Qué es el pensamiento? La definición más generalizada que se maneja en las áreas de filosofía es como un proceso de cognición generalizada de la realidad. Es algo que como que resumimos en nuestra mente de lo que ocurre a nivel del mundo, lo que es la realidad. Entonces, filtramos ese pensamiento. En un término ya saqué otra definición que tiene que ver con el Internet, porque hay que seleccionar información también. Es la operación intelectual de carácter individual. O sea, cada persona lo hace y que se produce a partir de procesos de la razón. El ser humano tiene esa capacidad en el área prefrontal del cerebro de tener el concepto de razonar. Eso es lo que nos distingue de otros seres, el razonamiento. Los pensamientos son producto que elabora la mente voluntariamente a partir de una orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. O sea, algo nos llega y pues razonamos o lo pensamos y eso es el pensamiento. Ahora, el pensamiento de las personas tiene ciertas características que tenemos que considerar. Uno, que es acumulativo, o sea, el pensamiento se va acumulando con el tiempo y se va desarrollando, que es la segunda característica. Además, funciona a partir de estrategias de pensamiento. Así como hay estrategias de enseñanza para los docentes y estrategias de aprendizaje para los estudiantes, también el pensamiento tiene estrategias. Hay áreas en que se va formando y se van sumando porque son acumulativas. Las estrategias nos sirven para resolver problemas. Entonces, el ser humano llega a un pensamiento, empieza a generar estrategias de cómo resolver y finalmente llega a la resolución de algo. Ahora el pensamiento, hay una cosa que también hay que analizar. El pensamiento va intrínsecamente relacionado con el lenguaje.
O sea, sí como ustedes ven que el pensamiento se configura mediante el lenguaje y a la vez el pensamiento se conserva por el lenguaje y a la vez el lenguaje también transforma el pensamiento. Hay ahí sino como tesis, antítesis y síntesis del marxismo. Y esto lo maneja mucho un autor que yo descubrí hace como 15 años, Lev Vygotsky, en un libro que me fascinó, que es Pensamiento y Lenguaje, y de hecho sí es para los psicólogos, pero aquí se maneja mucho el contexto de que el lenguaje modifica la cuestión cultural, y a la cultura tiene que ver con nuestro pensamiento, y que a la vez cambiamos nuestra manera de actuar en ocasiones, y ahí va el pensamiento creativo, cuando pensamos en otro idioma, cambiamos. Nuestra mente se va modificando. Tenemos un idioma natural, pero si pensamos en otro idioma y lo vamos fortaleciendo, se generan otro tipo de cuestiones. Ahora, hay por tanto una intrínseca relación entre pensamiento y lenguaje. Así como hablamos, así pensamos. Ahora muchos de mis jóvenes estudiantes van a entender por qué les corrijo tanto lo que dicen, porque lo que están señalando tiene que también que ver con sus pensamientos. Ahora, en la cuestión del pensamiento crítico, porque es el tema de hoy. ¿De dónde proviene la palabra crítica? Bueno, hay muchísimas definiciones y todas tienen que ver con condiciones cognitivas. Una que me gustó mucho es la que viene con la definición etimológica, donde la palabra crítica es de discernir, o sea, separar lo conviene, lo útil de lo no útil, lo bueno de lo malo, discernimos. Está derivada de la palabra criterio, también es tener criterio, y criterio significa, es el concepto, el mecanismo. La misma raíz griega que es crin, se deriva del proto-indoeuropeo ri, que en latín también da palabras como secretum, discernere, y en su objeto de discernir la verdad, evidenciando propiamente la falacia o el error, que es un ensayo y error. Esto es crítica, distinguir, discernir e incluso hasta interpretar. El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento, porque se apodera de estructuras inherentes al acto de pensar y a someterlas a estándares intelectuales. Entonces, la palabra crítica va más allá, y el pensamiento crítico siempre ir más allá de lo que aparentemente vemos, de lo que aparentemente está, y es mejorar nuestra calidad de pensamiento. Ahora, ¿por qué pensamiento crítico? El pensamiento crítico se viene manejando fuertemente en algunas áreas. Yo lo observé desde antes en algunos coloquios a los que asistía y siempre he trabajado el pensamiento crítico. Por mi área de desarrollo, yo manejo mucho las cuestiones de historia, de filosofía, en algunos momentos con la teoría de la historia. Y los conceptos, el manejo de conceptos requiere de un pensamiento crítico para analizar de dónde viene un concepto y entenderlo. Pero ahora resulta ser que el pensamiento crítico, o en su caso también lo relacionan con el pensamiento previo, que es el pensamiento lógico, hay algo que está fallando. El problema, como dicen los filósofos, es que todo el mundo piensa, porque es parte de nuestra naturaleza, pero de nuestro pensar por sí solo es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. De hecho, si se escuchan hablar, hablando del lenguaje, muchas veces nuestro pensamiento o nuestra manera de razonar llega con un conocimiento arbitrario y distorsionado de una realidad. Y eso lo está de moda ahora con tantas noticias que ven ustedes, tanta información que tienen en el internet, que llegan a darse los fake news. Entonces, con tanta información en los diferentes medios medios y la falta de preparación, que cada vez queremos que todo nos lo den digerido, cada vez queremos leer menos, que nos den ya todo resumido, porque yo no quiero esforzarme a nada, nos va generando que la lógica cada vez sea menos lógica. Y un ejemplo que les doy del fake news que ha generado movimientos sociales es lo que pasó el 20 de enero del 2021, cuando tomó posesión el presidente Biden en Estados Unidos, que bajo una serie de mensajes que mandó Trump a los medios, generó que la gente se levantara pensando que iba a haber un problema social muy fuerte y tomaran la Casa Blanca. Ese es el ejemplo que más he observado, pero también tenemos casos de gente que manda a internet información falsa, la otra gente la cree y se han llegado a dar linchamientos de pueblos completos porque creen algo que está en el internet. Entonces, esto ya es, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico y de hecho, es como señalan, cada vez es la lógica, el pensamiento lógico es cada vez menos lógico. Ahora,
Hay que provocar la calidad de nuestro pensamiento. Siempre he dicho y les señalo a los jóvenes que debemos tratar de buscar las palabras adecuadas para definir algo. Eso es parte del pensamiento crítico. Tratar de entender el concepto y modificarlo y mejorarlo, porque no todo es perfecto y todo es perfectible. Ahora, sin embargo, nuestra calidad de vida y de lo que producimos, hacemos o construimos depende precisamente de la calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. La excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática. ¿Y cómo lo debemos hacer? Pues seleccionando, no hay de otra. Tenemos que seleccionar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos e incluso hasta lo que sentimos. Y lo más importante es no distorsionar la información. Yo vengo manejando una imagen, que a ver si se alcanza a distinguir aquí, del bar de Homero Simpson, donde el ser humano acostumbra tener una serie de distorsiones cognitivas. Interpretamos o filtramos la información que recibimos de nuestra realidad mediante el pensamiento, pero lo filtramos mediante determinados canales. Por ejemplo, está la personalización. Ahí Homero Simpson se toma todo muy personal y se echa la culpa al decir, por mi culpa, Marge es infeliz. Y está asumiendo que su culpa, lo personaliza. ¿Cuántos de ustedes no lo han hecho de manera generalizada? Decir, pues yo también, por mi culpa pasa esto. La otra distorsión es la adivinación. El hecho de creer que algo es porque tú lo crees. En este caso, Homero dice, no voy a poder con este nuevo trabajo. Está suponiendo que no va a poner, ni siquiera ha empezado a trabajar y dice, ya no puedo. Entonces esto es una frase también que yo los regaño mucho. Cuando me dicen no puedo, digo, no, espérame, es que si dices no puedes porque definitivamente no vas a poder. ¿Qué significa esto? Que su lenguaje los llega a definir. El otro es el tema del pensamiento, todo o nada. El hecho de decir, aquí pone el ejemplo del diablito y el angelito acá y el diablito de este lado, donde uno dice, eso está mal, el otro dice, eso está bien. Es el pensamiento radical. ¿Qué se llama el pensamiento radical? Es cuando alguien radicaliza el pensamiento, el todo o el nada. Ahora voy por todo o voy por nada. Y eso también genera muchos conflictos en la toma de decisiones. La otra es la lectura de pensamiento, que va con la adivinación. Aquí donde una persona le echa la culpa a su hijo y le dice, seguro que lo hiciste para reírte de mí. Entonces están leyendo que esta persona cree que él lo está diciendo cuando que lo dice realmente es Homero. Entonces, eso también es una forma de distorsión cognitiva. Encontramos también la sobregeneralización, está aquí, lo hacemos muchas veces de manera inconsciente. Es el todo o el nada, también como la radicalización. Pero dice todo me sale mal. Y yo diría, si estuviera trabajando el lenguaje, le diría, algo te sale mal, porque no todo te sale mal. Y al momento que le señalas a una persona que algo, ya no lo generaliza. Pero si dices, todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, estás poniendo en una categoría a todos los hombres y a todas las mujeres. Y no es cierto. Tenemos que entender que la sobregeneralización es algo que nos ha llegado a perjudicar nuestro pensamiento porque no es igual. Entonces, hay otra también que es la minimización. Y esto lo hace muchísimo el ser humano, se hace chiquito. Y ella dice, Homero, no valgo para nada. No tengo, dice, lo hago todo mal como padre. Ya también es especulando, se hace chiquito, cree que todo lo hace mal. Los seres humanos también hacemos eso. Nos hacemos chiquitos. Cuando algo pasa, inmediatamente nos echamos la culpa y pues todo lo que hacemos está mal hecho. El otro ejemplo de esta distorsión cognitiva están los debería. Siempre he marcado que no podríamos hablar en algo que no ocurrió. O en este caso debería, los deberes. Aquí Homero está diciendo debería empezar a correr, pero mejor no. Entonces el debería se queda ahí. El deber es un concepto muy de responsabilidad y pues muy a pecho, debería, y cuando no lo hacen llega la depresión, llega un aspecto depresivo. Está el etiquetaje, el otro, en donde la persona se etiqueta. Aquí Homero dice no vale para nada, o no valgo para nada, pero hay gente que yo he escuchado que se dice a sí misma, soy tonto, yo no sirvo para eso,
mi cabeza no da para más. Otra que me dice, una vez me dijo un niño, yo no sirvo para la escuela. Se están etiquetando, y al momento en que se etiquetan, también ahí es malo, porque el lenguaje empieza a determinar nuestra calidad de pensamiento. La otra es la magnificación, cuando exageras también. Es horrible, dice, no puedo aguantarlo. Estás exagerando algo que a lo mejor no es para tanto. Entonces, vean lo de la calidad del pensamiento. Y finalmente, el razonamiento emocional, donde él está echando la culpa a su trabajo de que lo está volviendo loco. Entonces, esas son distorsiones de la manera en que filtramos la información que nos llega, el pensamiento que estamos generando y que estamos mostrando al mundo. Entonces, si tenemos estos errores, hay que empezar a modificarlos para no tener distorsiones cognitivas y ver el filtro, cómo filtramos la información que estamos recibiendo de nuestra realidad. Ahora, seguimos con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ya hablando en las neurociencias, en la neuropedagogía, es una habilidad cognitiva de nivel superior. De hecho, hay niveles básicos, medios y superiores. Hay taxonomía de Bloom también que maneja cómo el pensamiento se va desarrollando hasta llegar al pensamiento crítico. Me gusta mucho la taxonomía de Bloom, pero le faltan algunos detalles más precisos, pero sí nos da una idea de cómo pasa de la memoria a la relación de conceptos, y luego llega a lo que viene siendo una interpretación y finalmente la creación de conceptos. En este caso, el pensamiento crítico es una habilidad superior, o sea, es de las funciones ejecutivas y requiere de otra serie de habilidades para poderla desarrollar. Entonces, ¿qué requieren? Primero, aprender a identificar. Luego, analizar. Ya vimos que el análisis y el razonamiento es parte del ser humano, entonces hay que empezar a analizar. Analizar es el todo, dividirlo en varias partes y analizar cada una de ellas. Evaluar, no solamente quedarme con la información, sino quién me la está dando. Vamos a analizarlo, vamos a evaluarlo, vamos a ver si es realmente una información válida. Y finalmente, lo que iríamos a una que es explicación o interpretación. Yo puedo explicar algo, puedo interpretarlo, pero hay que interpretarlo desde el punto de vista, en este caso, objetivo. No es lo que me dicen, sino es lo que yo ya interpreté o lo que es. Y la interpretación ya es un terreno que ustedes van a llevar en alguna materia más adelante, que se llama heurística o hermenéutica, que es la interpretación de unas realidades basadas en algunos autores, sobre todo filósofos. Entonces, eso ya, ahí tienen que tener un pensamiento crítico más o menos desarrollado y tuvieron que haber pasado por la identificación, el análisis y la evaluación para poder llegar a una explicación de un tema determinado. Ahora, hay estrategias, como les señalé, siempre hay estrategias para todo. Así como siempre señalo que yo tengo estrategias de enseñanza, y a veces me dicen, ¿cómo las saca? ¿Cómo las obtengo? Pues porque me la paso leyendo textos de cuestiones pedagógicas y críticas, y aparte soy experta en pensamiento crítico, y ahora pues estoy trabajando en el pensamiento creativo. En el pensamiento crítico no hay otra más que, y les he dicho la importancia que tienen las humanidades. Leer, chicos, leer es básico. Al leer tienen que aprender a seleccionar la información, tanto intrínseca como extrínseca. La que les dan en la escuela, la que ustedes quieran leer. Tienen que aprender a seleccionarla. De pronto me están llegando chicos leyendo una serie de obras que yo me quedo que no, y se los he comentado en clase. Cuando salió de moda la de las 50 sombras de Grey, una niña o varias niñas me dijeron a mí que era la mejor obra que han leído en toda su vida. Y yo, con la pena del mundo, fui y compré el libro para ver de qué trataba, antes de que salieran las películas, y es una obra muy mal escrita. Tiene muchos errores gramaticales y de sintaxis, pero para muchos era la mejor obra fue un boom literario, pero no es una literatura como tal, es otro tipo de información que no va para adolescentes, tendría aquí para mujeres mayores de 30 años, y sin embargo lo están leyendo, y no quiero ver qué más están leyendo, que sean booms literarios, que son como algo que llaman la atención, pero que realmente no es una literatura como tal. Entonces hay que leer, aunque sea eso, pero lean, pero hay que seleccionarlo. O sea, que aprendan a seleccionar lo que están leyendo. La otra, aprender a argumentar y contraargumentar. Los debates, como viene adelante, es importante. En las clases, los maestros deberíamos enseñarles a ustedes a argumentar y contraargumentar. ¿Qué me estás diciendo y cómo me contraargumentas lo que yo estoy señalando? A mí cuando un chico me contraargumenta lo que digo, y digo, ya lo hicimos. Entonces yo lo contraargumento a él, o se me pongo en la posición de él, y ya entramos a la argumentación, y eso es muy interesante porque el chico sale de su estándar. Es lo que hizo Platón en su momento con la mayéutica.
le preguntaba al chico por qué y por qué, hasta que la persona tiene su respuesta sin que nadie le diga la respuesta. El ser humano puede lograr sus propias respuestas argumentándose y contraargumentándose. Y va de la mano con el debate propositivo y el debate de competencia. O sea, en las clases los maestros deberíamos ponerlos a debatir. Y en ese debate propositivo, el estudiante genera un paso más arriba siempre en esos tipos de análisis y de contradebates. Y el debate de competencia que debería darse en la Universidad Michoacana y que por ahí en su momento la maestra Erika pretendió hacerlo, el debate, si en el interior de una escuela se hace un debate y un concurso y luego se va a otras escuelas, se genera un ambiente de análisis crítico. Y eso es muy interesante porque van más allá siempre de lo que aparentemente se ve y lo que conocen. Uno cree que lo conoce y cuando debate, llega a otro tipo de conocimiento y ya cambia otra vez la estructura mental. Otro es la escritura creativa que vamos a ver más adelante. Otro tipo de pensamiento crítico es la exposición de proyectos grupales, que pueden ser sobre todo, y lo manejo porque a nivel universidades de México, he visto en la Universidad de Yucatán, en la Universidad de San Luis y en la Universidad de Puebla, que trabajan mucho las cuestiones ambientales. O sea, va a trabajarse el proyecto para salvaguardar el medio ambiente. Eso es muy bueno y esa exposición que se va generando va dando ese tipo de trabajos. También laborales y académicos. Entonces, exposición de proyectos, el chico tiene que buscar la información y ustedes van leyendo y al leer, para seleccionar información, van tomando una posición. Otra es solución de problemas inmediatos, que es si algo ocurre, ¿qué hacemos? Y a veces no sabemos qué hacer. Entonces hay que saber la lógica o lógica matemática, que es lo que nos falla a veces para entrar al Ceneval. Si te dicen si pasa esto, ¿qué harías? A veces no sabemos resolverlos. Entonces hay que aprender a solucionar problemas de manera inmediata. El aprendizaje servicio, muchas veces los chicos tienen que salir a practicar sus conocimientos. Y cuando el chico se enfrenta a una realidad, se da cuenta que mucho de lo que aprende en la escuela no coincide con la realidad. Entonces tiene que ser crítico y hasta creativo para podérselas ingeniar. Que después hay bloqueos, ahí más adelante platicaré algunos tipos de bloqueos sociales que el mismo ser humano se genera, pues particularmente cuestiones jurídicas, luego lo analizaremos, pero por lo pronto es importante que los jóvenes practiquen sus conocimientos, aunque legalmente a veces no es válido porque ustedes son menores de edad, pero si imaginen si los dejaran salir a buscar lo que quieren estudiar, que el que quiere ser médico o que quiere ser ingeniero, pues váyanse a una empresa para ver si el ingeniería le va a gustar realmente eso, y el médico al hospital a ver si realmente le gusta, si es lo suyo ser la medicina. Ya cuando se enfrentan a una realidad, ya entra otro tipo de pensamiento más crítico hasta para seleccionar lo que quieren ser. El emprendimiento económico y social es importante. Cuando los jóvenes han trabajado el emprendimiento, que es el crear un producto, y sacarlo a la venta y sacar todo el proceso desde la producción, circulación y la venta del producto y la mercadotecnia, hacen que los jóvenes se involucren de manera completa en un proceso. Eso es lo que se debería manejar. Y había un programa que se llamaba Emprendedores, no sé si siga en las prepas, pero sé que sigue en la Facultad de Contabilidad, y eso ha hecho que haya muchos focos de emprendeduría a nivel local. Y eso también con lo social, no solamente emprendimiento económico, sino también social. Ayudar, apoyar, salir, conocer, que vayas a un asilo, que vayas a un internado, que vayas a un evento de ciencias, conocer y moverte para que tu mente se vaya cambiando, estructurando y al mismo tiempo vayas generando cambios en ti y en tu pensamiento. En concreto, debe ser la interacción de los estudiantes con la comunidad. Eso es esencial, que se involucren con su comunidad inmediata o la comunidad con la que están, pero es importante que el estudiante y el maestro también tenga ese contacto. El concreto es aprender haciendo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje de habilidades sociales, emocionales e intelectuales, porque vas cambiando. De hecho, el trabajo colaborativo, el trabajo de emprendimiento social o el trabajo con la comunidad te hace sensible a las necesidades de su misma sociedad. Y eso ya estamos en el paso muy, muy arriba y en el pensamiento crítico. Ahora, ¿qué es la creatividad?
¿Por qué te voy a hablar del cerebro? Pero quiero que definan bien lo claro que son las palabrejas de crítica o pensamiento crítico y pensamiento creativo y algunas de las técnicas para desarrollarlas. La creatividad es una palabra solamente, crear, concebir. Se crean nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas asociaciones, nuevas ideas, asociaciones entre conceptos e ideas y apuntan soluciones. Y es la capacidad de producir algo nuevo. En concreto, la creatividad es transformar y transformar para algo bueno. Y esa creatividad que se va a generar en ese contexto de creatividad nos lleva al pensamiento creativo. Muchas personas creen que el pensamiento creativo se nace con él. Hay algo, pero no definido. De hecho, más adelante vamos a ver que el pensamiento, que la creatividad y el pensamiento crítico no se dan por darse. Se requiere trabajarlo y trabajarlo de una manera sensata con una determinada cantidad de horas en la vida. 10,000 horas son las que tiene uno que tener para ser experto en algo. Pero ser experto en algo también puede desarrollarse el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Por lo pronto, el pensamiento creativo es una facultad. Obviamente con la palabra crear. Y tiene como características las siguientes 4. Es la originalidad. Es un pensamiento original. Un matemático puede ser creativo al inventar algo, descubrir algo. Un artista puede ser creativo, como en el caso de Pablo Picasso, que descubrió la manera de un arte que es el cubismo. Otra que tiene un valor social, de todo eso que se genera un cambio en las cosas. Entonces el pensamiento creativo hace cambios. Además buscan soluciones y respuestas y es ver más allá para ayudar, para transformar circunstancias de negativas a positivas. El pensamiento crítico siempre es positivo, aunque, y lo señalo, ¿quién está trabajando pensamiento crítico en la actualidad? Las empresas. Siempre las empresas se nos adelantan a las escuelas o a las políticas educativas. Y las escuelas las escuelas van retraso. En el caso de México, por más que busqué el pensamiento creativo en muchas de las facultades de México, no encontré en su perfil de egreso ni perfil del de egreso, pues como egresa el estudiante, no lo encontré. Al final voy a poner algunos de ellos. Pero sí en el caso del pensamiento creativo es ir más allá. Ahora, dentro del proceso creativo se debe ser original. Esa palabra original ahora en las empresas lo llaman Insight, que es, y digo porque tomé un curso sobre Insight, y es pensar diferente, dar soluciones diferentes a las tradicionales. Es como cuando yo les comento a los estudiantes, ¿qué tipo de pensamiento tienes? ¿Es pensamiento lineal o pensamiento divergente? Me dicen, ¿cuál es el pensamiento lineal, maestra? Le digo, pues el pensamiento lineal es el que tú sigues órdenes. Si tú paso 1, paso 2, paso 3, y si te pasas el 2, no puedes hacer el 3. O sea, como que es una persona que está acostumbrada a ser detallista, meticuloso, pero si le mueven, es como seguir un manual. Siempre les he dicho, ¿qué diferencia hay entre el alumno que, si ustedes, por ejemplo, un ejemplo ustedes mismos, en la originalidad, la manera de pensar diferente? Si yo les doy un aparato nuevo, pongámosle un iPhone, ustedes tienen un iPhone, el alumno que llegue y dice, ay, pásenme el manual y lo empieza a revisar para ver qué tiene, ve el detalle y va a dominar el iPhone por los detallitos que están escritos en el manual. Pero hay otros que lo van a agarrar, van a tirar el manual y van a empezar a picarle y a darle. ¿En dónde están ustedes? Créanme que los que llegan a moverlo y a manipularlo sin miedo a descomponerlo, tienen mucho pensamiento creativo. Son muy dados a actuar sin manejarlo, y los otros son más de pensamiento lineal. Existen los dos y los dos se pueden complementar. Hoy te explico por qué no los han complementado. La otra es la fluidez de ideas. Y finalmente, ese insight o ese proceso creativo tiene algo, flexibilidad cognitiva. Nuestro cerebro es maleable, es flexible, se puede llamar. Lo llaman plástico, cerebro plástico. Nuestro cerebro tiene la capacidad de regenerarse. Y eso te puede manejar dentro del proceso creativo. Podemos cambiar fácilmente. Si tomamos la decisión, claro está. Entonces, en el caso del pensamiento creativo, esta es una característica, la flexibilidad cognitiva. Hay que ver todo desde otro ángulo. De hecho, en las grandes empresas los mueven, o sea, van cambiando creativos para que vean de diferentes ángulos y lo debaten en lluvia de ideas
para poder hacer las películas que ustedes llegan a ver en Disney, que es donde yo tengo lo que era Pixar, luego que Pixar fue comprado por Disney y así, como Disney ha trabajado todo mediante la flexibilidad cognitiva para poder desarrollar esa gran empresa que se llama Disney Pixar. Ahora, la escuela, es a donde quería llegar. ¿Qué onda con la escuela? Y hablo de escuela primaria, kinder, primaria, secundaria, facultades y hasta especialidades. ¿Qué pasa con las escuelas y la creatividad? Bueno, lo que siempre se ha dicho, y en el caso de México, no, ya hay países que están poniendo en políticas educativas la creatividad. Lo puso Singapur, Canadá está trabajando eso. Australia también, ya lo están trabajando, pero en mucha de América Latina no, en Europa apenas están con el pensamiento crítico. En el caso de México, la escuela mexicana, que vamos a ver más adelante, ya puso el pensamiento crítico como uno de sus factores de movimiento, pero en general, a nivel mundial, se sigue manteniendo una enseñanza tradicionalista, en donde siempre hemos dicho que el maestro los van evaluando y hacen concursos de oposición, en donde nos especializamos en determinadas áreas. Y lo que les digo, pues, por ejemplo, los médicos estudian una carrera muy pesada, muy compleja, y como es mucha información del cuerpo humano, cuando ya llegan a una especialidad, tienen que tomar una de las 40 que tienen. Entonces, ya tú llegas a un médico y le dices, doctor, yo tengo esto, y te va a decir, no, vete mejor con el especialista, porque él es experto en una parte y no en la otra. Entonces te quedas tú, bueno, pues que no es médico y estudió toda la carrera, sí, pero hay un momento en que llegas a la especialidad. En mi misma carrera, por ejemplo, de historia, yo le digo a una persona, platícame sobre las fiestas tradicionales de la antropología. No, es que yo no soy antropóloga de fiestas, yo trabajo las fiestas desde la perspectiva social. Digo, entonces que no es lo mismo, me dicen, bueno, yo para mí podría tener una relación, pero no, es que yo nada más trabajo lo antropológico, lo social no, y te quedas, bueno, ¿dónde queda esa multidisciplinaridad? Y a eso voy. Sin embargo, la historia señala que los grandes genios han sido multidisciplinarios, han sido expertos en varias disciplinas, y el genio de los genios, pues, que se ha catalogado como tal, y no lo dicen los libros, es Leonardo da Vinci, que era desde inventor, arquitecto, ingeniero, vean cómo fueron a agarrarlo varias, era artista, pintor, escultor, o sea, agarró una serie de disciplinas y fue muy bueno en todas ellas. Entonces, voy a tomar aquí a un personaje que se llama Ken Robinson, es un ser, es inglés, él trabaja mucho sobre la creatividad. También tenemos otro que viene siendo Edward de Bono, es el más que estoy terminando de checar este libro, que habla sobre el pensamiento lateral y cómo desarrollar técnicas para generar creatividad. El caso está con Sir Ken Robinson, él es un experto en cuestiones pedagógicas y en la creatividad, y él dice que sí estamos educando mal a nuestros jóvenes, y niños y jóvenes. Entonces, cuando te dicen eso, pues te pones alerta, si la escuela está educando mal a los niños. ¿Qué propone Sir Ken Robinson? Bueno, lo que dice él, en su momento dice que los maestros cometen errores con sus estudiantes. Y lo primero, y eso sí es cierto, y lo tenemos que manejar desde el mismo país, nuestro México como tal, que el mayor error que se tiene siempre es la política educativa, no solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Qué es la política educativa? Son los lineamientos que marcan las áreas de especialización educativa, en el caso de México es la Secretaría de Educación Pública, para dar la línea de materias que que se toman para que el estudiante forme su pensamiento, que finalmente va a generar que este chico estudie una carrera de la que se va a mantener. Entonces dicen, ¿a qué le damos prioridad? Le dan prioridad a las materias que demanda el mercado y las industrias. Si la industria necesita ingenieros, vamos a echarle ganas a los ingenieros. Si la industria requiere mercadólogos, echémosle ganas a los mercadólogos. Si la industria requiere abogados, vamos con los abogados mercantiles, porque eso es lo que requiere el mercado y la industria. De hecho, quienes marcan las pautas, y eso es no sé cómo lo llegamos a esto, quien marca la pauta de las políticas educativas de todos los países del mundo es la OCDE, Organización de Comercio y Desarrollo Económico. ¿En qué momento llegamos a que esta área del mundo dirija lo que son
las tiras académicas o los programas académicos o el programa general de una política educativa a nivel nacional. Pero así es. Y eso no es nuevo, eso se viene manejando desde que se generó una entrada de globalización de la década de los 80, 88, que empezó con Salinas de Gortari. De ahí viene ese tipo de globalización. Y de hecho, desde ahí vienen cuando se empezaron a dar premios a los maestros. ¿Cómo a los maestros? Pues sí, mientras más grado educativo tenías, más te pagaban, más te daban apoyos, más becas, y empezaron las acreditaciones de las escuelas, que el maestro se especializa más y el alumno es elegido para entrar a entrar a una facultad. Por eso está pasando ahorita con esas certificaciones o acreditaciones, en que nada más entran los que deben entrar, un número determinado, porque es la capacidad que tiene la escuela, entre comillas. Y digo entre comillas porque no es así, es porque son políticas educativas que se vienen marcando desde las décadas de los 90. Ahora, siendo así, y hay que darle fuerza al mercado y a las industrias, se le está dando más importancia a las ciencias exactas y técnicas que a las humanidades, por el hecho de que como en el mercado las demanda, hay trabajo. Entonces, ¿quién va a contratar a un filósofo? Una empresa no contrata filósofos, una empresa no contrata historiadores, una empresa no contrata literatos, una empresa no va a contratar a un filólogo, ni a uno de ciencias de la comunicación, ni a uno de ciencias políticas. Una empresa va a contratar mercadólogos, contadores, administradores, ingenieros, abogados para que haya una cuestión jurídica de la empresa. Entonces, ¿a qué se le va a dar importancia? Pues a las ciencias que están relacionadas a la demanda de mercado y a la demanda de la industria. Entonces, ¿qué está pasando con los profesores? Bueno, en su mayoría también otro error. Seguimos la pedagogía tradicionalista. Por más que nos digan, esta es la pedagogía de competencias, esta es la pedagogía constructivista, esta es la de competencias emocionales, son como modas de cada gobierno. Y cada gobierno enfatiza lo que tiene que poner. Por ejemplo, ahorita está de moda en el gobierno, y no solamente a nivel México, sino a nivel mundial, la cuestión de género. Entonces, todo es género, aunque en 10 años ya cambie, porque hemos pasado esos detalles. Primero se pone de moda una cosa y luego lo quitan y ponen de moda otra, depende de qué gobierno llegue. Hoy está de moda lo de género y todo tiene que llevar una influencia de género. Así está catalogado en los lineamientos educativos a nivel mundial. Bueno, entonces el maestro tiene una pedagogía tradicionalista. Por más que nos digan qué pedagogía seguir, seguimos o nos ponen o por necesidad, porque no hay de otra. Ya me gustaría a mí tener pizarrones electrónicos donde yo con mis mapas puedo enseñarles cómo está el mundo, pero no, tengo que pedirles que compren un mapa que está con errores en la papelería, pero así es. No lo puedo dibujar, no puedo llevarles un mapa más grande porque los mapas están cambiando constantemente, se requiere que esté un trabajo más detallado, pero yo pongo el pizarrón porque no hay de otra. Y hay muchos que en el pizarrón ponemos y así lo que ponemos se lo tienen que grabar de memoria. Entonces damos las clases de manera lineal, usamos mucho la cuestión memorística. De hecho, somos muy autoritarios porque el que decide cómo calificar es el maestro y te dice a qué le va a dar importancia. No hay unas rúbricas de evaluación que generalmente deberíamos enseñarles a ustedes las rúbricas de evaluación para que sepan cómo se va a calificar, pero no, mejor lo voy cambiando y si repruebas, bien, y si no repruebas, pues no es un problema si reprobaste o no. Algunos maestros son muy, muy cuadrados en su manera de calificar y de evaluar al estudiante de esa manera autoritaria. Y además también es una realidad, desarticulada con la realidad. Para poder ser docente, responsable y atento hay que estar leyendo todos los días. Y no solamente de mi disciplina, sino de varias disciplinas. Porque el alumno entiende de su época. Entonces hay que hablarle de su contexto. Entonces, si de pronto me dicen los chicos, es que maestra, ¿cómo me dicen ustedes? Hay una palabra que nunca se me olvidó, pero me hablan en términos que me quedo, ¿y qué me están diciendo? Y ahora tú les pregunto, ¿y qué significa eso? Es el lenguaje que ustedes utilizan que yo a veces no los comprendo. Entonces, estoy desarticulada con mi realidad. Entonces, y trato de yo de involucrarme, pero muchas veces no es tan fácil. Ustedes llevan una velocidad de tecnológica que uno con trabajo lo está asimilando, pero sí estamos mucho desarticulados, sobre todo los que somos ya mayores de 50 años. Seguimos.
Bueno, cerré eso con Sir Ken Robinson. Que ustedes quieren saber sobre él, pueden entrar a una página. Yo lo vi en varias charlas de TED y en algunas de unos libros que tengo de él, donde él habla de esa creatividad. Dice, los niños son seres muy creativos e ingeniosos hasta que la escuela y los maestros los echan a perder. Eso lo dice él. La escuela y los maestros los echan a perder. Entonces, cuando digo eso, dice eso Ken Robinson, a mí me queda cuando lo vi, me quedó un sentimiento de, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Ya les dije que hacemos mal. Pero ¿cómo desarrollamos entonces ese desarrollo creativo y crítico en el estudiante? Sir Ken Robinson señala que las escuelas eliminan la creatividad y a la vez propone una revolución del aprendizaje. Por ahí tengo un libro que se llama La revolución del aprendizaje de Ken Robinson. Lo compré en los 2000, 2003, 2004. Lo leí y lo veí muy avanzado, pero ya lo veo muy adecuado para la época. Y dice que los niños y adolescentes, porque los adolescentes todavía son niños, hasta que cumplan 18 años ya legalmente serán adultos, pero serán niños hasta los 21 porque su físico hasta entonces termina de crecer. Entonces señala que los niños y los adolescentes deben trabajar sus dos hemisferios cerebrales. Y no solo el cerebro lineal, que el que nos manipula la escuela. ¿Qué problema tiene la escuela? Que la escuela nos enseña lo que es importante según el mercado. Y las gamas importantes o las materias que debemos estudiar son materias como matemáticas, física, escritura o gramática, química. Y ni gramática, porque gramática será humanista, será escribir. Porque dudo mucho que los que den gramática sean expertos en gramática. Más bien son expertos en taller de lectura y redacción o expertos en redacción, pero no en el lenguaje de la filología. Entonces, es lo que les señalo, que nos falta lo que viene siendo la multidisciplinariedad. Entonces, cuando el cerebro lineal, ahorita lo van a tener con una imagen que les voy a colocar, nos estimula el cerebro lineal la escuela, pero no nos estimula el cerebro creativo o el área creativa del cerebro. Entonces, Sir Ken Robinson nos dice, hay que involucrar el cerebro artístico. Entonces se queda uno, cerebro artístico o cerebro creativo, porque el hombre crea, eso es una realidad, y todos creamos, incluso el que cree que no, también. Ahora, voy a pasar otra vez con los docentes. ¿Qué deben hacer los docentes para estimular a los estudiantes? Ya vimos lo que no debemos hacer, ahora lo que debemos hacer. Debemos ser empáticos y adaptables en el aula. O sea, si yo veo al estudiante que tiene una personalidad diferente a los demás, debo ser empático con él. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué piensa así? Debo adaptarme a las necesidades del estudiante, no el estudiante a mi necesidad. Sé que yo sé lo que les voy a enseñar, pero yo me debo adaptar al grupo. Ahora, dos, enseñar usando la imaginación y estimulándolos a ir más allá de sus propias perspectivas. De hecho, yo llego a la clase de geografía y les digo, además los que me conocen, les digo, todo es bien fácil. La matemática es fácil, la química es fácil, la lógica es fácil, la historia es fácil, la geografía es fácil. Le digo, entramos a la geografía, es facilísimo, nada más se van a grabar como 500 áreas de relieve y como capitales de todo el mundo con su ubicación al norte, sur, al este y al oeste. El niño me ve con que no saben las capacidades que tienen ustedes, que no han explotado. Otra es utilizar la multidisciplinaridad de nuestras áreas. El maestro debe ser multidisciplinario, no solamente quedarse con su profesión, porque va a pasar como el médico que les comenté, que voy con un médico porque tengo un dolor en el estómago y me dice, no, eso no es mío, vete con un especialista. ¿Y cuál es el especialista? En medicina interna. Y el interno me dice, no, pues tampoco es mío, vete a buscar algo. Dije, entonces, ¿con quién voy a terminar? Recorrí 3 médicos y no me dieron ninguna respuesta y no me quitaron lo que tengo. Entonces, qué bueno que eso no me va a matar, dicen, pues, espero yo, pero el experto del experto del experto. Y no es culpa de ellos, es culpa del sistema. Pero, ¿qué me hubiera gustado a mí que un médico tuviera un control más de todo, o un arquitecto un control más de todo, o un historiador más un control de un todo, más multidisciplinario? Además, es importante que el maestro sea analógico con los ejemplos. O sea, si le das al alumno un conocimiento, dale un ejemplo que lo entienda, porque le das ejemplos que de pronto el estudiante no llega a comprender. Y en concreto, el maestro debe ser creativo para desarrollar en el estudiante esa habilidad. La creatividad es básica para que el estudiante pueda comprender la materia que el docente está dando. Y para ello, tanto al maestro como al estudiante, les sugiero que entendamos cómo funciona nuestro cerebro.
Y aquí encontré algo muy sencillo, no me voy a meter a cosas muy complejas del cerebro. Yo tomé la materia de neurociencias y nos hicieron memorizarnos muchas partes del cerebro, pero el cerebro es infinitamente grande, tiene muchas funciones, es algo difícil de estudiar y de analizar, pero para lo que yo voy, que yo no manejo, he entrado a talleres de neurólogos, pero la verdad son muy profundos para mi conocimiento básico. Sí, leí todo esto y lo que yo trabajo es la neuropedagogía, el cómo el cerebro nos sirve para aprender, cómo aprendemos. Y en el cómo aprendemos es importante entender 3 áreas del cerebro. Bueno, hay más, el parietal, que es el de las emociones, pero en este caso la glándula, el hipocampo, la glándula pituitaria y la parte prefrontal. Si vemos el cerebro de esta perspectiva, esta parte es la parte que está en su frente, aquí la van a encontrar. Esta es la parte que es la que nos da la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces hay que desarrollarla. Pero está también el hipocampo, este cuerpo que atraviesa en medio del cerebro, porque está en medio, o sea, en medio de nuestro cerebro, en medio del cerebro. Ahí encontramos el hipocampo. El hipocampo es el causante de los recuerdos y la memoria. Y está la glándula pituitaria, no la glándula pituitaria, estoy buscando otra que no está aquí. Bueno, la glándula pituitaria, que también está encargada de manejar lo que viene siendo las emociones, de regular. También tenemos nuestra parte primitiva, que es el cerebelo, esta es la que nos dice, toma agua, o cuando alguien te asusta le corres, o cuando estás en peligro huyes, es la que reacciona de manera primaria. Y a veces hay gente que es más primitiva que cerebral, que frontal. Entonces aquí, esta es la parte que nos indica cuando tenemos miedo, y a veces el miedo nos domina. Entonces, vean, hay algo más acá que es la parte frontal, que es la que nos va a decir, espérate, puedes hacer cambios, puedes hacer cosas y no dejarte llevar por la cuestión primitiva que tenemos, es inherente a nosotros, no podemos dejarla. Pues aquí van a encontrar algún árbol cerebral, el cuerpo calloso que es el que atraviesa y que une los 2 hemisferios, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, que también es importante porque este cuerpo calloso a veces lo tiene más desarrollado la mujer que el hombre, y la mujer puede hacer múltiples funciones que el hombre a veces le cuesta trabajo, pero es ya por cuestión de su género. O sea, la mujer, no sé, pues se le marcó más el cuerpo calloso que al hombre. Bueno, esa es una cuestión del cerebro. Pero ahora, quiero llegar a esto. El hipocampo mantiene, ya que saben dónde está cada una de ellas, para mí es importante el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. El hipocampo mantiene los recuerdos y las experiencias personales. De hecho, es el encargado de la memoria. Y por ahí hay una investigación que yo revisé en Netflix y en otros textos que por ahí estuve buscando sobre las funciones cerebrales, y señalaban ahí el caso de un ejemplo marcado científicamente de un hombre que tuvo un accidente, le operaron el cerebro y le quitaron parte del hipocampo. Y el señor no recordó nada. No recordaba nada de su vida pasada, perdió los recuerdos y de hecho diario perdía los recuerdos. Entonces se llegan a perder los recuerdos si se le retira el hipocampo o parte del hipocampo. Además, el hipocampo lo regula la amígdala. La amígdala al regularlo, y la amígdala es la que activa los sentimientos. Entonces, para estimular la memoria, que es muy importante para el hemisferio izquierdo, que es lo que va de la mano con el pensamiento crítico, hay que activar las emociones. Y para eso la amígdala es para tener una memoria más detallada. Entonces, si las emociones van relacionadas con lo que viene siendo los diferentes hemisferios, y para tener memoria, entonces la emoción es básica y hay que estimular las emociones. Entonces la corteza prefrontal, que está un poquito antes del frontal, acá en medio, es la fuente del raciocinio y de la imaginación humana. Entonces ahí está dentro de esta área prefrontal el pensamiento crítico y la imaginación humana. Ahora, la creatividad es una de las bases del cerebro. Todos somos creativos. Yo durante años pensé que yo no lo era. Años, yo no voy a coser ni tejer ni hacer porque no puedo. Pero no entendía que la creatividad iba más allá hasta que empecé a estudiarla. Todos somos creativos, pero el sistema educativo nos lleva a estimular solamente el hemisferio izquierdo, el de las ciencias, el del pensamiento lineal. Y se llega a creer que las artes, las emociones, lo artístico, lo intuitivo, son facetas
que denotan debilidad de carácter o debilidad de personalidad. Hay que unirlas. Y al estudiar el cuerpo humano, el cerebro humano especialmente y sus estructuras de las neurociencias o las neuropedagogía y las funciones ejecutivas que vimos hace rato, que el razonar y el pensamiento crítico es parte de las funciones ejecutivas del hombre que requieren una serie de pasos para poder llegar a un contexto. Se reconoce que ambos lados del cerebro deben complementarse y que el hemisferio derecho es fundamental para que la sociedad evolucione. O sea, ¿cómo llegó el hombre de evolucionar? Mediante el hemisferio derecho, que en esos momentos las políticas educativas no le dan importancia. Ahora, esta es una imagen que encontré en internet que a mí me gusta mucho, donde llaman el hemisferio izquierdo. Ustedes tóquense su lado izquierdo y se van a dar cuenta que, y funciona con la mano derecha. Entonces, ustedes escriben con la mano derecha, estimulan su hemisferio izquierdo. ¿Qué están estimulando cuando escriben con la derecha? El pensamiento verbal, el abstracto, el temporal, el secuencial, el que sigue directivas, sus órdenes, el de símbolos, el basado en la realidad, el de la asociación auditiva, la expresión oral, el simbólico, el lineal y el lógico. El pensamiento lineal, el que nos enseñan para qué es matemáticas, física, química, escritura, etcétera. No escritura, gramática, porque la escritura es otra cosa. Entonces, todo eso se va generando en el hemisferio izquierdo y funciona con la contraparte que es la mano derecha. De hecho, a los niños, hay un área que se llama gimnasia cerebral. A los niños chiquitos, yo los he visto que los traen en el kinder, que hacen que crucen sus hemisferios, cruzando los codos o moviendo los ojos en 8, como un infinito en 8 perezoso, o moviendo sus piecitos también cruzándolos y haciendo esto, por ejemplo. Si ustedes hacen esto, en el hemisferio, cruzan hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, y de una manera u otra su mente empieza a relacionarse uno con el otro, y es al revés. Mira, lo que hago es poner la mano derecha, la mano izquierda, como que hago un aplauso y lo volteo. En ese momento yo ya tengo los dos hemisferios conectados. Entonces, al hacer yo eso, ya empiezo a hacer, como dice Sir Ken Robinson, la sinapsis, que ahorita lo voy a explicar también todo esto que tiene que ver con el cerebro, Y el hemisferio derecho, ven cómo está prendido, cómo se ve de colores, es el hemisferio creativo, el hemisferio artístico, el que es no verbal, no analógico, es atemporal, se guía por emociones y sentimientos, genera un pensamiento holístico, es el que visualiza lo que viene, lo que vas a hacer, es el que fantasea, es el que trabaja al azar, el que sigue formas y patrones, es el que maneja la creatividad, la expresión artística y es intuitivo. Hay gente que dice que no me late, y dices tú, ¿cómo que no te late? Pues son gente que tu área del hemisferio derecho tiene más fuerza que el hemisferio izquierdo. Se deja guiar por lo intuitivo. Y acá es por lo lógico. El que está pensando en pensamiento lógico, es que no es lógico, le cuesta mucho trabajo desarrollar este tipo. De hecho, dice lo holístico, dice, no, eso de eso no funciona, no es científico. No es científico, porque lo científico está acá. Y lo que dice Sir Ken Robinson es que debemos juntar las dos áreas del cerebro para poder desarrollar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, que son dos funciones ejecutivas superiores. O sea, para poder cambiar al mundo se requiere esas dos funciones superiores, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Ahora, como diría Sir Ken Robinson, ¿entonces las emociones son importantes? La respuesta es sí. ¿Y cómo se complementan? Ahora vamos a ver. Lo increíble es que cuando pensamos, se activan partes del cerebro de manera separada, pero partes. O sea, si yo pienso, se me prenden partes del prefrontal y algunas de las otras partes del cerebro. Sí ocurre, pero hay una cosa que pasa cuando creamos. Cuando la gente está creando, un artista que durante años se preparó porque lo que le gusta, el cerebro se ilumina con muchas conexiones en los dos hemisferios, especialmente en el hemisferio prefrontal o en el frontal, que es el de la inteligencia, el de la ciencia. Entonces, vean cómo se relacionan las emociones con el arte y al mismo tiempo con lo científico, porque lo voy a demostrar más adelante que también la ciencia es creativa. Entonces, ¿cómo se puede emprender, cómo se genera sinapsis, cómo se ilumina el cerebro con bueno, yo digo porque son dos formas de manejarlo, eso lo dicen los neurólogos, que me costó entenderlos, pero los entendí. Cuando me decían, es que hay dos maneras de estimular el cerebro y que se llegue a aprender, por medio de la sinapsis. La sinapsis es cuando se conectan las diferentes neuronas y se prenden.
Dice, una es eléctrica, que es la que se genera con pequeños milivoltios, y la otra viene siendo como química, que se maneja con los neurotransmisores. Entonces, hay muchos neurotransmisores que levantan o que hunden y de hecho, ahora se sabe que la falta de neurotransmisores han generado enfermedades como el mal de Parkinson y otras enfermedades, pero están en estudio todavía. Entonces, más adelante, esto es muy interesante lo del cerebro, no solamente cómo aprender o cómo desarrollar el pensamiento crítico y creativo, sino también cómo curar algunas enfermedades. Bueno, entonces el cerebro se ilumina, puede ser por neurotransmisores como noradrenalina, adrenalina, dopamina, etcétera, pero también se estimula mediante funciones eléctricas. En la creatividad es por funciones eléctricas. Empiezas a crear y se te prende el cerebro por algunas partes más que cuando estás pensando para la cuestión académica. Entonces, lo que tiene que quedar bien claro es que la creatividad es un producto del ser humano. Lo tiene nada más el hombre, no los animales. Los animales actúan por instinto y tienen conductas repetitivas. El hombre, y el ejemplo que les doy a todos siempre es el de la comida, porque es el más usual. Ustedes tienen hambre y no se van y se comen el pasto, no se van y se comen la carne cruda. Ustedes tienen hambre y si son flojitos, hacen un sándwich, pero ahí le echan al menos el jamón, la mayonesa o mostaza o lo que le quieran y el jamón. Si son flojos, si son más creativos, ya le ponen otras cosas, verduras, le meten un asado por ahí y le meten un aderezo que van a hacer aparte con algunas hierbas. El hombre crea, el hombre transforma, el hombre no lo toma todo por instinto, aunque tengamos una parte instintiva, en estos momentos por el desarrollo del cerebro humano, la que debe dominar es la parte frontal del cerebro. Entonces, cuando señalamos la creatividad hizo posible salir de las cuevas al hombre, de las épocas prehistóricas, el hombre fue desarrollándose y evolucionando hasta ahora que estamos buscando nuevos lugares en el espacio. Estamos descubriendo cómo es Júpiter. Acaban de salir imágenes de Júpiter porque se mandó una máquina, una nave que está recorriendo Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar. Otros ya están tomándole fotos a galaxias cercanas, lo cual nos indica que el hombre está haciendo posible todo eso por medio de ese pensamiento crítico y pensamiento creativo, sobre todo el pensamiento creativo. Seguimos. ¿Cómo la usan ahora el pensamiento creativo? Desafortunadamente, muy poco en México, muy poco. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, de la imaginación constructiva, del famoso pensamiento divergente. Divergente es que se va a diferentes áreas, o el pensamiento creativo, como lo llaman. De ahí hemos tenido varias corrientes de escritura, corrientes como la escritura creativa. Hemos trabajado escritura creativa que se usa mucho en terapias de rehabilitación, sobre todo en las psicológicas, donde de pronto la persona que tiene un problema dice, pues escribe lo que sientes. Ya que lo escribes, todo lo bueno y lo malo, sobre todo lo malo, puedes romperlo, podemos transformarlo, tenemos que hacer algún tipo de terapia para que eso ayude, pero lo que ayuda realmente es escribirlo. Entonces hay una escritura creativa. Lo mismo ocurre en rehabilitación, los que tienen problemas de adicciones. Escribe cómo te sientes. Es como una catarsis lo que se genera igual con las cárceles. El hecho de que las personas en la cárcel, sobre todo en Estados Unidos, donde lo están usando, escriban y empiecen a escribir su sentir, la catarsis, y luego de sentir pasan a crear obras de arte, como novelas, como biografías, etcétera. Eso genera cambios. El solamente escribir, porque el escribir te va generando la práctica. Yo tuve un maestro no fue mi maestro en sí, pero la escuela lo conocimos, y los que estamos aquí presentes, algunos, supimos del caso del maestro Jesús Morales, que era el mejor, para mí, de los mejores literatos, aunque no era literato, era un apasionado de la literatura, un apasionado de la redacción, de la impresión de libros. Y él algún día me dijo, ponte, escribe. Yo le decía, maestro, yo no soy buena para escribir, yo pensé que la creatividad no era la mía. Eso fue hace muchos años, le estoy hablando como en el 94, 95. Y él me decía, escribe. Decía, no, maestro, ¿para qué escribo? Y un día me dijo, ¿tienes una cosa a favor? Dije, ¿cuál? Me dijo, que lees mucho. Cualquiera que lee puede escribir. Y para ser buen escritor no hay de otra más que seguir escribiendo. Y tenía toda la razón. No hay forma más que haciendo las cosas. Y la escritura es catártica, es estimulante y nos lleva a desarrollar muchísimas más cosas.
porque va creando, la mente se abre al estar escribiendo y analizando. Entonces, también hay escuelas para estimular niños. De hecho, en México hay una sola escuela denominadas escuelas para genios, está en la Ciudad de México. Y cuando yo revisé, porque también he estado checando eso de los niños genios, ¿qué se hace con un niño genio? Un niño genio es un niño que tiene una imaginación y un IQ alto. ¿Cómo vas a trabajar con un niño que tiene esas habilidades? Al niño pues ponlo a leer y ponlo a escribir. Que el niño siga tomando talleres de grafología, que el niño siga leyendo sus maneras de ciencias, pero les involucran mucho lo que es la escritura creativa a los niños genios. Es parte de su tira académica. Yo no lo he visto en otros lados más que en la escuela para genios. Escritura creativa no. Y hay muchos libros, pero no se aplican en los programas educativos. Además, como les dije al principio, sobre todo en las empresas, hay innovación creativa en las empresas. Disney o Pixar más bien fue de las primeras que empezaron con esas cuestiones de la innovación creativa. De hecho, Pixar cuando lo crearon era un montón de cosas así para que la gente se divirtiera. O sea, tú ibas a trabajar y había boliche, había como para jugar futbolito, y era para que la gente, los creativos, tuvieran desarrollo de creatividad ahí mismo. Igual pintaban las paredes no de gris, como ocurre en algunas escuelas, sino que las pintaban de amarillo, de morado, de rosa, para estimular la creatividad de la persona. Pero eso se ve mucho en las empresas, como acabo de señalar, es muy, muy usado, y de hecho cada vez más empresas ven la importancia de la creatividad. Yo lo acabo de ver en la Samsung, por cierto, ese tipo de creatividad, en donde de pronto ya están llevando equipo creativo para poder darle forma, no solamente práctica a sus productos, sino también bonita, manejo de la estética y que se venda más. Y de hecho también nos están comiendo, las empresas, porque no solamente es lo que están haciendo, sino también el hecho de que están creando veneno gratis, estamos comiendo todo más rico, pero nos está matando. Pero son nuestros creativos científicos, etcétera. Bueno, el desarrollo creativo, modelos creativos, enseñanzas creativas, entre otras. Voy a acelerar porque ya vi la hora. Entonces, ¿qué caracteriza a una persona creativa? Lo primero que tenemos que considerar es que una persona creativa tiene una especialidad de profunda en el área. Son 10,000 horas de práctica. O sea, no cualquiera puede ser creativa. Puede ser artista, nace artista, pero la creatividad se desarrolla con los años y con el trabajo de 10,000 horas de práctica. No importa que empezaras a los 7 años. Yo tengo un hijo que me va a tocar el piano a los 7, pues ya es una experta a esta edad. Y ahorita se los voy a tratar de explicar porque así empecé yo. Otra, que el creativo tiene mucho interés en otras áreas. Incluso usa esa habilidad para crear ideas. Está en varias áreas, no solamente en una con especialización. Por eso el error de la especialización. El creativo tiene que moverse en muchas áreas para poder ser creativo. 3, la flexibilidad. Es flexible. No se casa con una sola idea. Si le ofreces aquí, pues lo hacemos. Me interesan las máquinas, pero me interesa también la gastronomía, pues hago una máquina que pueda generar comida de ese tipo. Por ejemplo, unir diferentes áreas. Las relaciones lejanas, o sea, trata de se mantiene un poquito alejado. Otra, la satisfacción por aprender. Le gusta aprender, está ahí porque le gusta aprender. La otra tiene gran tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre. Hay gente que no está contenta con lo que le dicen que hacer. En la persona creativa, pues le digo, pues ya que lo hago. Si no sabes qué va a pasar, pues hay que hacerlo. Tolera, no digo que le guste, pero tolera lo ambiguo y la incertidumbre. Además, son persistentes porque se llegan a concentrar y siguen trabajando. A veces ni comen. Las personas creativas se les olvida comer. Yo los he visto y no van y tocan, o van y pintan y no comen hasta que se acuerdan que les da hambre. Y finalmente son autónomos, no les gusta que les digan qué hacer. Si les dices qué hacer, se enojan mucho. Van a decir, todos tenemos eso, sí, a mí tampoco me gusta qué hacer, y seguramente a ustedes tampoco les gusta que les digan qué hacer. Entonces, la creatividad es la herramienta que transforma al mundo y a ti mismo. ¿A qué jugabas de niño? Siempre les he dicho, porque nada sirve que si te quedas sin palabras. Pregúntale a sus papás qué jugaban de niños. Aquí la importancia del papá en enfocarles desde que nacieron hasta los 7 años de edad, que se forma la personalidad y las habilidades natas en ustedes, qué es lo que hacen de chiquitos. Entonces, ¿cómo se estimula la creatividad? Primero mira a tu alrededor. Todo eso no se hizo de la nada. Alguna mente lo creó para satisfacer una necesidad, para seguir su pasión. Hay 3 maneras para aprovechar la programación. Primera, intenta algo nuevo.
Siempre cambia de dirección, no vayas siempre por lo mismo, sal de tu estado de confort. La otra, empuja los límites, ve más allá de lo que se ha hecho, vence la vergüenza y sobre todo lo que les dije al principio, el famoso no puedo hacer lo que a mí tanto me molesta, no me gusta que me digan no puedo porque de veras dice no puedo y tu mente funciona y dice no puedo, no, y no van a poder. La otra, no tengas miedo de fallar, de hecho de la equivocación se aprende mucho. Lo que hay que hacer es seguir los propósitos. Si ya lo decidiste hacer eso, hazlo aunque te equivoques. De hecho, los grandes investigadores del pensamiento crítico y creativo dicen que el mayor error es que al fallar, te tienes miedo a fallar y al tenerle miedo a fallar ni siquiera lo intentas. No, hay que seguir. Sigue el propósito, no tengas miedo de fallar. Este miedo al fracaso no te va a dejar avanzar, así que quítatelo. Yo les digo a todos mis alumnos, siempre se los he dicho, hay 3 cosas que no nos sirven: el miedo, la vergüenza, porque también la vergüenza funciona, y el orgullo. Es por orgullo, no quiero hacer las cuestiones. Y finalmente, déjate llevar, busca lo nuevo y estimulante, lo que a ti te estimule. Michelle Kahn, aquí la presento, ella dice que la creatividad se puede aplicar a todo, incluso la ciencia es intrínsecamente creativa. Ella le iban a quitar su laboratorio de bionanotecnología a esta misma mujer, cuando vio que le iban a quitar el laboratorio, que ya le iban a desaparecer el día siguiente, le llegó la desesperación, pero desarrolló una idea creativa y se acordó de cuando era niña ella jugaba con una cocinita de una estufita donde metía todo grande y lo hacía chiquitito y dijo, ¿por qué no puedo yo hacer eso? Y utilizó ese material para desarrollar tecnología de punta en su laboratorio de nanotecnología y ahora es de las pioneras de este campo a nivel mundial. Ahí está Michelle Kahn. Ahora otra cosa es la motivación. Nada lo puede hacer si no hay una motivación, que es el impulso para realizar algo. Hay internos y externos, y ese es el eje central del conocimiento. Si no te motivas a actuar, nunca lo vas a hacer. Alberto Einstein tuvo el ejemplo de sus padres y la conexión de ambos hemisferios izquierdo y derecho. Su padre era matemático, su madre era pianista. Ustedes no saben que Alberto Einstein, aparte de ser un excelente físico, también era violinista. Y violinista de extremo, o sea, un violinista muy bueno. Él, cada que tenía un problema de la física, iba y tocaba su violín, que le servía de estimulante a él para poder desarrollar esta teoría de la relatividad que tanto conocimiento le dio y reconocimiento. Lo perfecto puede ser resultado del esfuerzo oculto e incluso del sufrimiento. Ustedes no conocen a Rudolf Nureyev, que ha sido el mejor bailarín de todos los tiempos de ballet. Él practicaba y practicaba y practicaba 4, 5, 6 horas diarias. Entonces, en algún momento, un fotógrafo le tomó una foto a sus pies en una de sus ensayos antes de una gran baile, de un gran espectáculo en la noche. Él no se fijó en la foto hasta que lo vio bailar en la noche, que bailó espectacular, como nunca. Era el mejor bailador de bailarín de música, de ballet clásico de todos los tiempos. Cuando revelan la fotografía, se dan cuenta que los pies de Nureyev estaban destrozados, cortados, los huesos torcidos. Y en este caso, Nureyev decía, lo perfecto hay que repetirlo, no importa que sufra, los demás no tienen que saber que estoy sufriendo, pero la obra de arte, que es mi baile, lo voy a hacer. Es lo que decía Nureyev, y era creador, estimulaba con su solo actuar. El talento personal unido a un gran equipo, el de Steve Jobs, que lo acabo de ver con lo de Pixar, él fue el que formó Pixar, y llevó una serie de creativos, y eso hizo que las mejores películas del 2000 al 2007, que fueran de Steve Jobs, incluyendo la de los juguetitos, que no me acuerdo cómo se llama, pero los juguetes, fueran la mejor película de la primera década del siglo XIX, del siglo XXI, perdón. Entonces, el gran equipo que formó de creativos y que a él mismo lo llevó a construir después la tecnología de punta que viene siendo los iPad y los iPhone y todo lo demás. Madame Curie era hija de un químico. Él desde niñita veía los laboratorios y le llegó la vocación. Ella fue por vocación. Y finalmente, Joanne Rowling, que es la creadora de Harry Potter, ella la rechazaron de muchas editoriales. Ella trabajaba de mesera y en su rato libre se ponía a avanzar en sus cuentos. Hizo como 7 u 8 libros de cuentos y volvió a llevar los manuscritos, se los rechazaban, así estuvo como 5 años, se divorció, tenía que educar a su hijo, ella se casó con uno de Australia, tuvo que dejar a Australia y regresarse a Inglaterra, no tenía nada, vivía con sus papás ahí porque no tenía para comer, pero ella fue la constancia y la determinación lo que le hicieron ser ahora una de las mujeres más ricas de Gran Bretaña. Entonces, todo es por la motivación.
¿Qué te motiva? A ella le motivaba la constancia. A Noreyé le fascinaba, le motivaba lo perfecto. A Madame Curie la vocación de cambiar y de mover, de hacer algo con la química. A Steve Jobs la creatividad. A Alberto Einstein le motivaban ¿cómo se llama? La cuestión. Bueno, ahorita voy a hablar con Alberto Einstein la motivación, pero en este caso la influencia que tuvieron sus padres sobre él. Él es Spark Angels, es un arquitecto. Él hace edificios de este tipo, novedosos, que la misma mecánica de resistencia de materiales dice que eso no se puede hacer, pues lo hizo. Es uno de los mejores arquitectos del mundo y llegó a hacer esto, que es una especie de edificio formado por ¿cómo se llama? Por Rubik's, no sé, con cubos. Entonces, si ustedes ven, lo pudo hacer y decían que no se podía. Y él mismo dice esta frase: creatividad es tener el poder de imaginar el mundo que aún no es parte del mundo. Entonces, ¿qué cambia el mundo? La creatividad. Ahora me voy aquí rápidamente, no se ve mucho, pero aquí está un eje articulador de la nueva escuela mexicana que van a aprobar para el año que entra con la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y está el pensamiento crítico. Esto me motiva, decir, bueno, y este pensamiento crítico ya los chicos van a ir más allá de un pensamiento muy superficial. No hay el pensamiento creativo, por ningún lado lo vi. Y luego vi el perfil de egreso de medicina y estoy con el conocimiento crítico. Habilidades, juicio crítico, responsabilidad compartida, urgencias, humanismo, equidad ética, conciencia social, para modificar, autoevaluarse, actualizarse e integrarse. Está muy completo el perfil de egreso de medicina, pero en ningún momento dice creatividad, dice juicio crítico nada más, no pensamiento, juicio, o sea que tiene que ir a un juicio, pero no a llegar a más de la crítica. Luego me fui a buscar el de bachillerato, no lo encontré nada más esto, no sé si esté mal o hay algo más, pero busqué mucho y no encontré y no vi en un perfil de egreso del bachillerato. A mí me dice que al finalizar tendrán las siguientes áreas y debería tener un perfil de egreso porque el perfil de egreso, me voy para atrás, en cualquier programa de reforma, el perfil de egreso es lo primero que se debe de hacer, luego buscar los ejes articuladores, luego los campos formativos, luego las fases de grados y luego hacer los programas. Si hacen programas sin tener todo esto, todo está mal. Pero pues, yo no sé si hay algo, pues, me faltó encontrarlo, pero lo que sí encontré fue el bachillerato en línea, donde está el modelo educativo. En el modelo educativo de la universidad, ahí sí viene, que es 3 principios: formación humanista, formación científico-tecnológica y responsabilidad social. De hecho, la responsabilidad social es otra de las modas que sacó la Núñez y que tiene desde el 2015 para acá. Ahora, aquí sí dice pensamiento crítico. El estudiante desarrollará una serie de habilidades y técnicas de estudio de investigación utilizando las nuevas tecnologías. Así también desarrollará su pensamiento crítico, analítico y creativo. Sí lo dice, pero es el modelo educativo nicolaita y lo dice para todas las escuelas y se van a aplicar como tal, aunque cada escuela debe tener su propio perfil de egreso. La creatividad es crear un cambio hacia el futuro. Y recomendaciones ya para terminar: vuelve a tus orígenes. ¿A qué jugabas de niño? ¿Qué te interesaba? Tu interés debe trascender el campo mismo si quieres ir más allá. Siempre hay que ir más allá, no solamente lo que estudiaste, ve más allá de eso. A Einstein no le fascinaba la física, lo que quería llegar, sino las fuerzas invisibles que originan el mundo. Él de niño observaba la naturaleza y decía, si aquí hay mucha fuerza, imagínate que es el universo. Entonces él le importaba eso. A Ingrid Bergman, que era un cineasta famoso italiano, no le fascinaba el cine, fue un gran cineasta, sino le encantaba la sensación de crear y animar vida. A Vivaldi no fue tanto la música, él le gustaba crear emociones. A él la música le creaba emociones, le creaba, reflejaba una realidad, por eso creó las 4 estaciones y en cada una refleja sus emociones. Y si le ponen atención, se siente el invierno, se siente el verano, se siente el otoño y se siente la primavera. O sea, realmente lo que mueve a los grandes creativos ha sido otra cosa más que la ciencia como tal. Voy a platicar, es una historia personal, no se las voy a comentar porque no alcanzo, pero rápidamente es un chico que me dijeron que nunca iba a lograr nada. Es ingeniero ya, toca el piano, la batería, la guitarra, eléctrica y acústica, y era un niño que desde que nació hasta los 15 años me dijeron que era un niño problema. Ahí lo tienen, ya desarrollado en toda su profesión, y lo que lo salvó a él en este texto fue la música.
Entonces, ustedes, si tienen algún tipo de problema, supuestamente problema pedagógico o académico, ¿qué estudiaron? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les gusta y qué se les puede dar de manera nata? Él no lo desarrolló en un ratito, fueron más de 7 años practicando. Y como les digo, también comía piano, porque no es otra cosa más que tocar el piano todo el tiempo. Es algo que nacen, y si nacen con esta habilidad, pregunten a sus papás, ¿cuál es tu habilidad nata? Que ellos vean videos, pregúntenles qué hacen de chiquitos, y créanmelo, va a haber modificación. Hasta aquí, chicos. Muchas gracias, molto grazie, danke, obrigado. Y lo hago en muchos idiomas porque siempre me ha gustado eso. Les agradezco la atención